Frank no puede olvidar aquel 29 de mayo de hace 5 años, cuando su pueblo sufrió una catástrofe. La catástrofe se dirigía hacia mí, en sentido literal. Vi cómo la riada con todos los escombros que traía venía hacia mí. Eran ruidos que realmente no sabía identificar. Entonces noté que todo el edificio estaba vibrando. En un video que grabó entonces el alcalde Frank Harsh, reflejaba su perplejidad ante la inundación. Es una locura absoluta. Una locura absoluta. Esto es demencial. No es posible llamar a los bomberos. Se han cortado las comunicaciones. Que Dios proteja a Brownsbach. Sencillamente estaba choqueado. Son imágenes que no se pueden olvidar. No murió nadie, pero los daños materiales fueron inmensos. Es horrible. Sencillamente no puedo describirlo con palabras. Nunca he visto algo así. Otra forma de clima extremo son el calor y la sequía. Por ejemplo, el verano de 2018 y 2019, con temperaturas récord de más de 40 grados. Sin lluvia durante meses, los ríos se secaron. Una catástrofe para las personas y la naturaleza. El año pasado aquí en la región no tuvimos precipitaciones durante más de 70 días. Y entonces el verano de 2021, la inundación del siglo en el Valle del Lar. De repente, se hizo realidad aquí un tema que pensamos que solo ocurría en Bangladesh o en algún lugar muy lejos. El clima varía enormemente. ¿Qué nos espera? ¿Y qué debemos hacer ahora para poder hacer frente a los cambios en el futuro? Comenzamos nuestro viaje de investigación en Vinterburg, en el Hunsrück, un lugar idílico al pie del Sundwald, donde hubo una tormenta dramática en el verano de 2021, 5 semanas antes de la inundación en el Valle del Lar. El 5 de junio hubo una tormenta sobre el Sundwald. Convirtió al arroyo del pueblo en un monstruo y a Jürgen Baumann en víctima de una inundación. Él y su esposa Marion nunca olvidarán ese día. Fue una experiencia traumática para ellos. Toda la planta baja quedó bajo el agua. La vivienda recién reformada quedó devastada. Tuvieron que empezar todo de nuevo. Tienen una empresa de instalación de calefacción y la suerte de poder hacer mucho ellos mismos. Sin embargo, no deja de ser una catástrofe. Aquí estaba todo terminado hace 5 o 6 años. También había hecho todo afuera con aislamiento térmico completo. Aquí adentro cambié el combustible fósil por una bomba de calor, de aire. Ya teníamos el jardín prácticamente terminado, así que pensábamos que ahora podríamos dedicarnos a otra cosa. Pero no fue así. La tormenta se prolongó durante horas sobre el Sundwald. Parecía no querer parar. Entonces el agua entró en las casas. No puedes quitarte esas imágenes de la cabeza. A menudo me siento y miro las fotos que tomamos. Duele. Para ellos son escenas inconcebibles. Las crecidas en el Rin o en el Mosela son algo que puede pasar. Pero en pequeños pueblos lejos de los grandes ríos, aquí no se lo esperaban. Los Baumann todavía están conmocionados. Lo que temía es que nuestra puerta de entrada no aguantara y entonces toda el agua se precipitara hacia adentro. Porque ya veía cómo el agua empujaba y la puerta estaba cediendo. Comenzó a subir. Llegó hasta aquí. Así como en todo el patio. Todo esto estaba bajo el agua. Vinterburg se encuentra en un pequeño valle en el Hunsrück.
El Sonnwald se extiende más arriba del pueblo como una gran área forestal continua. El agua que hizo que el arroyo del pueblo creciera tan amenazadoramente y causara grandes daños vino de aquí. Sin embargo, en principio, las regiones forestales son grandes depósitos de agua y deberían poder absorber como una esponja grandes cantidades de precipitaciones. Pero desde hace años esto aquí empieza a no ser así. Dice el guarda forestal Bernhard Frauenberger. Si en Winterburg de pronto sobraba el agua, en otras zonas del área forestal escasea desde hace tiempo. El hecho de que los pueblos de abajo estén inundados hay que verlo en relación con la sequía extrema, dice Frauenberger. Junto a su colega, Michael Feck, quiere demostrárnoslo. Excavan en un lugar donde incluso las hayas muestran ya signos de daños por la sequía. Hasta ahora habían podido resistir. En los últimos días y semanas del verano de 2021, llovió mucho y con frecuencia. ¿Pero cuánta agua llegó hasta las raíces? La respuesta se ve enseguida. Ja, wie man sieht. Wie mein Hunsrück sagt, furztrocken. Trotzdem Regen. ¿La sequía ha llegado para quedarse? Wir hatten hier in der Region El año pasado, aquí en la región, no tuvimos precipitaciones durante más de 70 días. En la zona de Castellaun no hubo precipitaciones por más de 100 días. La situación al 1 de agosto de 2021 es que aún nos faltan más de 250 litros de precipitaciones por metro cuadrado, lo cual es difícil de imaginar dada la época del año en la que estamos. Pero muestra cuán masiva ha sido la falta de precipitaciones en los últimos 3 años. En realidad, tendría que llover continuamente durante 2 meses, día y noche, dice Frauenberger, para compensar la escasez de los últimos años. Y habría que reorganizar el bosque. En el pasado, el agua se desviaba del bosque para facilitar las labores de mantenimiento. Ahora, aquí en Sonnwald, están trabajando para hacer todo lo contrario, al instalar tuberías y abrir nuevas zanjas. Intentan mantener en el bosque el agua que se acumula en los amplios caminos forestales. Esta debe filtrarse lentamente en el suelo, en vez de terminar en los arroyos del valle y hacer que se desborden. Wir haben ja sehr viele Bäche auch hier im Sohn. Aquí en el Sundwald tenemos muchos arroyos, el Lellerbach, el Grevenbach, y fue impresionante ver cuán rápido crecieron y transportaron una cantidad increíble de agua en poco tiempo. Fue una lluvia masiva la que cayó en el Sundwald, en un espacio muy pequeño y en muy poco tiempo. Fue aterrador. El bosque no pudo absorber las masas de agua de la persistente tormenta. Los caminos forestales fueron destruidos y tuvieron que ser reconstruidos. Ahora hay zanjas más profundas y tuberías más grandes en muchos lugares para que en el futuro este tipo de inundaciones puedan canalizarse de manera segura hacia el bosque donde pueden filtrarse. Con esto evitamos que el agua se escurra rápidamente y logramos que se recuperen los acuíferos subterráneos, porque el agua se distribuye lenta y uniformemente por la superficie y puede filtrarse. Y así, si pensamos en términos del ecosistema, conseguimos también que haya de nuevo agua disponible para el bosque, que es fundamental para que la vida perdure en esta superficie forestal. Bernhard Frauenberger quiere remodelar todos los caminos forestales de la zona. Solo es un granito de arena para reducir las consecuencias del clima extremo, pero aquí es importante. Sin embargo, la pregunta sigue siendo por qué el clima se está volviendo más extremo. Buscamos respuestas en el norte de Alemania. Todos los años tiene lugar en Hamburgo el Congreso sobre el Clima Extremo. En él participan meteorólogos, así como también activistas ambientales. El Congreso está dirigido a un público amplio. La idea es llamar la atención sobre el problema, un asunto importante para el experto en clima, Sven Plöger, y muchos otros científicos y políticos, incluido Mujib Latif, uno de los investigadores climáticos más renombrados de Alemania. Un tema dominante en el Congreso es, por supuesto, el desastre del Valle del Ahr y lo que se debe aprender de ello.
No puede seguir como hasta ahora. No tenemos la opción de proteger el clima en mayor o menor medida. La alternativa es entre proteger el clima de manera radical y sostenible o una catástrofe climática. Tenemos los viernes por el futuro. El 2019 fue el año en el que hablamos más que nunca del clima y el medio ambiente. Y el 2019, antes de la pandemia, fue el mismo año en el que hubo más viajes en cruceros que nunca y hubo más viajes en avión que nunca antes. Esto es algo incomprensible y contradictorio, y si realmente queremos avanzar, tenemos que tener el valor de cambiar estas cosas ahora. Los expertos están de acuerdo. El clima en el futuro será mucho más seco y a la vez mucho más lluvioso. Por un lado, tendremos épocas de sequía, como vivimos en Alemania en 2018, 2019 y 2020, y cuyo déficit de precipitaciones aún no hemos podido compensar. Si miramos el pasado, siempre vemos años secos por separado, pero en 3 años seguidos, eso es algo llamativo. Y luego está exactamente lo contrario, que tendremos que contar con tormentas, eventos de lluvia intensa, tormentas eléctricas que se mueven muy lentamente y también desastres por inundaciones. Así que, en resumen, debemos decir que el clima se está volviendo más extremo. Esa es en realidad la idea más importante. En el Congreso nos enteramos de un proyecto de investigación a gran escala sobre el clima extremo en el Jura de Suabia. Aquí, cerca de Rotemburgo, 10 institutos de investigación alemanes trabajan con moderna tecnología, láseres y radares de nubes y precipitaciones. Estos dispositivos sirven para ayudar a saber más sobre los complejos procesos en la atmósfera. Una investigación fundamental para predecir mejor los fenómenos meteorológicos extremos y sus consecuencias. Aquí esperan las tormentas, porque en el Jura de Suabia son habituales y las tormentas son un componente fundamental de los fenómenos climáticos extremos. El profesor Michael Kunz es meteorólogo y por su profesión se ha centrado en su estudio. Ahora, inflamos los globos por si las cosas se ponen interesantes. Estamos preparados, las sondas están listas y necesitamos los globos. Luego los llevaremos al auto, como 6 o 7 globos, y entonces podremos ir directamente a la tormenta. Los globos se llenan con helio y portarán pequeñas ondas hasta las nubes de la tormenta. Los científicos quieren estudiar así la formación del granizo durante la tempestad. El granizo es un fenómeno típico del clima extremo. Hay nerviosismo. Algo se prepara en el cielo. Ahora, después de haber esperado durante horas, hay que ser rápido. Antes de partir hacia la tormenta, se hace un control rápido de las nubes en el laboratorio. ¿En qué dirección se están moviendo actualmente? ¿Y es suficiente la fuerza de los vientos ascendentes, es decir, la energía de convección, para llevar las ondas hasta las nubes de la tormenta? La energía de convección nos provee de un poderoso elevador. Cuando se forma la precipitación, cae más o menos verticalmente en la zona donde tenemos el viento ascendente. Casi suprime el viento ascendente, y por eso la vida útil normal de una sonda de ese tipo es de alrededor de 30 minutos en promedio o 1 hora. Al final se acaba destruyendo. Más importante aún es soltar los globos en el lugar correcto y en el momento correcto. Afuera, la tempestad ha continuado formándose y empieza a descargar. Es el momento de lanzar los globos con las ondas justo en medio de la tormenta de lluvia. Las ondas están protegidas dentro de recipientes. Miden la temperatura y la presión del aire a medida que ascienden a través de la tormenta. Exactamente allí donde se forma el granizo en la nube. Michael Kunz recibe los datos a tiempo real. ¡Tenemos la señal! Vamos a utilizar 3 globos porque la lluvia se ha vuelto más fuerte. Esperemos que todo vaya bien. ¡Recibo la señal! ¡Adelante! Muy bien, muy bien. Las ondas ahora están en las nubes y le miden el pulso a la tormenta. Por suerte no estamos justo debajo del núcleo de la tormenta, porque ahora tenemos reportes de bolas de granizo que miden 5 centímetros y que dejarían bastante desmejorados nuestros autos.
La tormenta permite a Michael Kunz y a su equipo recopilar una gran cantidad de datos para pronosticar futuros eventos climáticos extremos. En unas semanas, lo visitaremos de nuevo en su laboratorio de Karlsruhe. Regresamos con los Baumann en Winterburg. Todavía están trabajando para reparar los daños causados por la inundación. Es fin de semana, así que cuando los demás tienen libre, ellos trabajan en la reconstrucción de su casa. Jürgen Baumann no deja de pensar en aquella tarde de junio cuando de repente se abrió un agujero en su jardín. Se nos cortó la luz porque los enchufes estaban todos bajo el agua. Desde el jardín solo parecía como si tuviera una casa flotante. ¿Qué pasó aquí? Esta es una bóveda de un antiguo arroyo. La presión de abajo era tan grande que la bóveda se levantó y esta se sostenía por sí misma. Una piedra se desprendió y rompió la bóveda. La grabación de su teléfono celular muestra el momento en el que se abrió el agujero frente a su casa. Cuando el agujero en el jardín se hizo más grande, nuestro enorme banco de madera que estaba en el patio delantero se fue flotando hasta el jardín y entró en este remolino. Giró así, se lo tragó el agujero y desapareció. Ese fue el momento en el que dije a mi esposo, ahora me estoy asustando. Todo desapareció por el hoyo. Ya fueran sillas, todas las figuras de terracota, no quedó nada de ellas. Comparado con lo que sucedió en el Valle del Ar, aquí no fue tan grave. Tenemos daños, es grave, es abrumador, pero afortunadamente aquí nadie resultó herido. En el Valle del Ar, en cambio, hubo 133 muertos, más de 700 heridos y 42.000 afectados. Estas inundaciones fueron unas de las peores ocurridas en Alemania hasta ahora. En unas pocas horas cayeron cantidades de lluvia que normalmente tardan meses en caer. Según el Servicio Meteorológico Alemán, es algo que ocurre una vez en un siglo. El sector de los seguros constata que fue la tormenta más costosa en al menos 50 años, con daños estimados en 10.000 millones de euros. ¿Puede suceder esto con más frecuencia ahora que nuestro clima se está volviendo cada vez más extremo debido al cambio climático? Aquí en el centro de Maischoss nos encontramos con los geógrafos Thomas Rogenkamp y su colega Teresa Steidl. Están buscando pistas sobre los niveles exactos que alcanzó el agua durante la inundación. Debido a que todos los medidores de nivel en el Ar fueron arrastrados, se desconoce la altura exacta del agua entonces, un dato indispensable para hacer análisis y pronósticos precisos. Los niveles de agua que se alcanzaron superaron claramente todo lo que se conocía anteriormente, multiplicándose por 5. En consecuencia, estos son niveles de agua que se desconocían en el pasado reciente. Sin embargo, si miramos la historia aquí en el Valle de Ar, vemos que tales eventos ciertamente han ocurrido antes. Estos son eventos extremos, muy raros, pero no desconocidos. En 1804 hubo una inundación en el Valle de Ar que causó una destrucción similar. En menor escala, por supuesto, ya que el valle no estaba tan densamente poblado en ese entonces. Aquí en Maischoss, la tormenta se desató con tanta fuerza que muchas casas fueron arrasadas junto con toda la vía del ferrocarril y casi todos los puentes. Teresa Steidl y Thomas Rogenkamp de la Universidad de Bonn miden muchas marcas de inundaciones individuales en todo el valle con un teodolito. Este dispositivo permite determinar la ubicación geográfica exacta y la altura exacta del nivel del agua. En esta casa se distingue fácilmente el color marrón de la fachada. Muestra hasta dónde llegó el agua. Thomas Rogenkamp investiga las inundaciones a lo largo de la historia en el Valle del Ar desde hace 8 años. El agua aquí llegó a 10 metros por encima del nivel normal.
Hay mapas de riesgo de inundaciones disponibles para todos los ríos de Alemania. Sin embargo, ahora se ha demostrado que estos mapas de riesgo sencillamente no eran fiables. Sobre la base de estos mapas de riesgo, sería justificable en muchos lugares construir asentamientos y aprobar nuevas áreas de construcción. Sin embargo, estos mapas de riesgo no muestran las inundaciones históricas, porque los registros de los niveles de los ríos que están disponibles se remontan a solo 50 o 60 años. Y esta serie cronológica es sencillamente demasiado escasa para representar eventos tan extremos. Ahora hay mapas revisados complementados con datos históricos. Pero ¿cuál es la conexión entre el desastre de Ahr y el cambio climático? ¿Fue el desencadenante de esta poderosa inundación? En cuanto a las dimensiones de la inundación, no estoy de acuerdo. No es necesariamente debido al cambio climático. Pero otra cosa es si hablamos de la frecuencia, es decir, ¿con qué frecuencia ocurre un evento como este? Debido a la modificación de las condiciones climáticas, tales inundaciones pueden volverse más frecuentes. Y eso sería una consecuencia del cambio climático. De hecho, el cambio climático aumenta en gran medida la probabilidad de que este tipo de eventos vuelvan a causar devastaciones. Así lo demuestra un estudio actual con la participación del Servicio Meteorológico Alemán. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la verdadera razón por la que nuestro clima se está volviendo cada vez más extremo? Hablamos con el presentador del tiempo, Sven Plöger, en el Centro de Competencias Meteorológicas de la ARD en Frankfurt. Aquí se realizan alrededor de 35 pronósticos para la televisión todos los días. Plöger tiene que revisar muchos mapas y números todos los días y ahora está observando cada vez más fenómenos llamativos. Das ist jetzt der 925er Wind, der hat 50 Knoten. Oh, okay. Nos habla de lo que se denomina ondas estacionarias. Estas son zonas de alta y baja presión que sencillamente no se mueven. La tormenta devastadora del Valle del Ahr se mantuvo fija. También la de Sonnwald, en el caso de los Baumann, y también la de Braunschweig. Que las altas y las bajas presiones no se muevan por la atmósfera es absolutamente inusual y es un fenómeno reciente de nuestro clima. Una tormenta que se mueve distribuye su lluvia por una superficie amplia. Si no se mueve, tenemos toda la violencia del agua en un solo lugar y eso da lugar a esas precipitaciones tan enormes. Y si la alta presión no puede avanzar, entonces tenemos la situación como en 2003 o 2018 con el calor y la sequía. Y estamos viviendo ondas estacionarias con más frecuencia en este momento y con eso también una baja de presión estacionaria y una alta presión estacionaria con más frecuencia. Así que esta es la hipótesis que se está investigando, pero como siempre esto aún se tiene que demostrar científicamente, pues en los sistemas terrestres los procesos son complejos. El cambio climático estaría intensificando esta tendencia de las ondas estacionarias, dice Sven Plöger. Esto también lo confirma en Karlsruhe el meteorólogo Michael Kunz. Nos volvemos a encontrar con él, esta vez en su instituto de investigación. Aquí ha creado un centro para el análisis de desastres naturales. Con su equipo evalúa eventos extremos en todo el mundo. Su equipo y él estuvieron entre los primeros en poder dar una evaluación del alcance de la inundación en el Valle del Ahr. Michael Kunz nos muestra su reconstrucción de las superficies inundadas a partir de los datos de satélite y fotografías aéreas. Aquí se ve el municipio de Schuld. Nuestra sociedad tendría que prepararse mejor para los eventos climáticos extremos en el futuro, dice. De hecho, en Alemania tenemos eventos extremos todos los años. A veces hay grandes inundaciones de ríos, granizo, tormentas de invierno. Vivimos con eso. Tenemos que vivir con eso y debemos ser conscientes de que nos puede afectar. Entonces también tenemos que saber qué hacer. Nos gusta ignorar los problemas. Así es nuestra sociedad. Las cosas que son incómodas para nosotros preferimos ignorarlas. Y eso lleva a eventos como este. Kunz y sus colegas siguen muy de cerca el desarrollo y las consecuencias de tales catástrofes. Quieren evaluar rápidamente tales eventos para sacar las conclusiones correctas. Él se ve a sí mismo como alguien con el deber de advertir a la sociedad.
En un caso ideal, estos son eventos de los que podemos y debemos aprender para el futuro. En cuanto a algunas inundaciones, es una reacción incorrecta decir, ya tuvimos una inundación, ahora no sucederá otra tan pronto, así que podemos reconstruir los edificios en el mismo lugar. Aquí, en el Valle del Ar, la discusión va en esta dirección, reconstruir en las zonas que se inundaron. Y estas zonas son muy sensibles a las riadas. Las estadísticas no tienen memoria, pero es posible que un acontecimiento como este se repita el próximo año, o puede que en 200 años. Sencillamente no podemos predecirlo. Pero lo que podemos decir es que si tal evento ocurre nuevamente, entonces las regiones que vimos y discutimos antes, por ejemplo, definitivamente se inundarán nuevamente. Michael Kunz y su equipo también analizaron la inundación repentina de Braunschweig en 2016. Fue la peor en décadas, similar a la de Hunsrück, con precipitaciones extremas en un solo lugar. Aquel día, después de solo 30 minutos de lluvia, el pueblo yacía en ruinas. Milagrosamente nadie murió, pero muchos quedaron sin hogar. La increíble cantidad de escombros y restos flotantes hizo que esta inundación fuera única. Es terrible. Sencillamente no puedo describirlo en palabras. Nunca he visto algo así. La reconstrucción del pueblo aún no ha finalizado y muchas de las heridas emocionales aún no se han curado. El alcalde Frank Harsch ha sacado al pueblo de su hora más oscura. Fue un camino difícil con reveses, retrasos e incluso hostilidades. Ha pasado por muchas cosas en los últimos 5 años. Ha escrito un libro sobre sus experiencias y da conferencias por todo el país. Quiere proporcionar información sobre los peligros que acechan, por ejemplo, en un tranquilo arroyo de pueblo con imágenes dramáticas como estas. Estas imágenes calan tan hondo que tocan las emociones más profundas de las personas. Esto no se puede hacer con ningún texto. Las imágenes tienen ese poder. Bueno, todavía estamos en proceso de superar el desastre. Todavía estamos con la reconstrucción, incluso después de 5 años. No podemos hacer todo a la vez. Por eso, pasarán algunos años más antes de que hayamos terminado. Y muchas cosas también son a largo plazo. Tenemos que pensar en términos de décadas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿Cómo retener el agua? ¿Cómo tratar el suelo? ¿Cómo evitar algo así que se puede hacer en el monte donde se produjeron las fuertes lluvias? La plaza central hubo que reconstruirla completamente. Pero el alcalde también nos muestra otras medidas que se tomaron. Por ejemplo, se ha canalizado el arroyo para que las crecidas puedan pasar rápidamente por el lugar. Hasta ahora se han invertido unos 55 millones de euros en la reconstrucción del pueblo. Además, más arriba de Braunschweig, se ha creado un sistema de drenaje de grava en el estrecho valle. Para Frank Harsch, este es un elemento central del nuevo plan de protección. La gran estructura está diseñada para detener la fuerza de la corriente, sus piedras y escombros de las laderas. Más arriba, a unos 50 metros río arriba, hay otro enorme sistema de drenaje de grava. Lo que tenemos que hacer, y ciertamente es una tarea de generaciones, es tratar de retener el agua de alguna manera, allá donde cayó la lluvia. Puede ser con un estanque de retención, algo que es difícil allá arriba. Además que es mejor que el agua se filtre. Mi objetivo es, digámoslo así, que en la medida de lo posible se elimine la agricultura y que se planten árboles para que existan mejores opciones de drenaje. Las tierras más arriba de Braunschweig se utilizan intensamente. En el pasado, aquí se eliminaron las lindes de los campos que podían frenar el agua.
Además, aquí se cultiva extensamente maíz, y eso también es fatal, porque el maíz hace que el suelo se endurezca. Un suelo seco no puede absorber bien el agua y por eso puede haber inundaciones locales. A veces lo he comparado como cuando uno mismo hornea y hace la masa. Se toma harina y sencillamente se vierte leche encima. La harina sería la tierra seca. La leche sería la lluvia torrencial. Luego tienes la harina en el fondo y la leche sencillamente flota en la parte superior. No pasa nada. En cuanto se haya amasado un poco y el suelo, en este caso la harina, se haya humedecido con un poco de leche y luego se vuelve a poner leche, se ve que todo se absorbe mejor. Eso es lo que queremos que se nos explique con más detalle. Científicos de la Universidad de Treveris están trabajando en la cuestión. ¿Cómo cambia el suelo tras una sequía? Para ello, se está llevando a cabo un experimento en el Departamento de Ciencias del Suelo. Se examina la capacidad de los suelos para absorber agua. El suelo es como una esponja en el paisaje que puede almacenar agua durante mucho tiempo y luego muy lentamente la libera poco a poco a las plantas, al medio ambiente, a las masas de agua. Y lo que estamos viviendo en este momento es precisamente los extremos que trae consigo el cambio climático. Los suelos secos ya no son capaces de absorber el agua a esa velocidad, sino que se escurre, provocando inundaciones y arrasando los suelos con la erosión. Los científicos quieren mostrarnos cuánto tarda una gota de agua en penetrar en varios tipos de suelo. Para hacer ello, primero agregan una gota de agua azul a un suelo completamente seco. La gota tarda mucho en filtrarse. El suelo se ha impermeabilizado debido a la sequía. Aquí tengo 2 muestras más para el experimento. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora? Que son muy diferentes. La sequía tiene un impacto muy significativo. Una vez que la tierra de buena calidad con humus se ha secado, pasan días antes de que pueda volver a humedecerse gradualmente. Al cotejar las muestras, la evidencia es clara. Un suelo que no está completamente seco permite que el agua penetre bastante rápido. Lo que ni siquiera sabía cuando era estudiante en los años 80 y 90 es que los sustratos debajo de la superficie se secan. Antes algo así era inimaginable y ahora lo estamos viendo. El monitor de sequías del Centro de Investigación Ambiental muestra que el suelo se ha secado enormemente hasta una profundidad de 1,80 m y las precipitaciones que abundan ahora en este 2021, aparentemente tan húmedo, solo pueden reponer las capas superiores del suelo con el suministro de agua que deberían tener. Pero debajo todavía está la sequía de los últimos 3 años. ¿Sequía bajo tierra e inundaciones en la superficie? Los expertos dicen que ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. La sequía del año 2018 provocó daños millonarios en la agricultura. Hubo grandes pérdidas de cosechas. Ríos enteros se secaron, como el Dreisam, cerca de Friburgo, que viene de la Selva Negra. La industria ya no podía obtener suficientes materias primas e incluso escaseó la gasolina. Y luego están los medios de comunicación, donde se repiten las noticias sobre inundaciones y sequías. Desde mi punto de vista, estamos cometiendo un gran error al que siempre volvemos. Todo el día presentamos el apocalipsis en los medios, una crisis aquí, una crisis allá, otra allá. Al final, estamos tan abrumados por la sensación de estar en una eterna crisis que ya no creemos en la posibilidad de poder lograr algo. Pero hay muchísimos proyectos esperanzadores. Proyectos esperanzadores que muestran lo que se puede hacer para combatir el clima extremo, como la granja Lebensberg en Donnersberg, en el Palatinado, creada recientemente, donde practican la agricultura orgánica. Para ello se necesita agua, que aquí escasea. Janine Rabe lucha aquí contra una severa sequía. Quiere que el suelo sea lo más permeable posible a la lluvia, para poder compensar mejor las fluctuaciones extremas de las precipitaciones. En 2014 hubo fuertes inundaciones aquí en la región que causaron daños millonarios.
Eso fue en el valle del Moschelbach. Las principales cuencas hidrográficas son zonas agrícolas que están compactadas, donde el agua apenas puede filtrarse y que son extremadamente pobres en humus. Eso provoca que el agua se lleve toda la tierra y se produzcan avalanchas de lodo que inundan pueblos enteros. En su oficina planean recuperar un campo. Para ello emplean una tecnología especial. En primer lugar, analizan la situación de las precipitaciones. Las líneas azules en el mapa muestran por dónde se escurre la lluvia. Janine Rabe y su colega marcaron las líneas rojas. En ellas, quieren cavar zanjas para distribuir inteligentemente el agua por el área de cultivo. Los dos están preocupados por el rojo en su registro de datos, que muestra la grave sequía en la región. Quieren mostrarnos cómo funciona su estrategia contra el clima extremo. Comienzan con la azada. Luego cavarán las muchas zanjas de su campo con una excavadora. Quieren probar cómo funciona en principio el sistema. Para ello, cavan zanjas con una ligera inclinación, exactamente de solo 1,5%. De lo contrario, el agua fluiría demasiado rápido si cae en grandes cantidades. Ahora aquí estamos haciendo un experimento, solo para ver cómo el agua que baja aquí durante las lluvias intensas puede extenderse por la superficie y luego sencillamente escurrirse por la zanja en el sistema líneas y no sencillamente correr por la pendiente y causar inundaciones en los valles. Y luego habría que desviar el agua desde las depresiones topográficas, que es donde normalmente se acumula, a las alturas topográficas, que son en realidad los lugares más secos. Janine Rabe simulará ahora una fuerte lluvia con un tanque de agua y una manguera. Una inundación en miniatura. Por supuesto, en el experimento se ignora el hecho de que la lluvia siempre cae en un área grande y no solo en un lugar. Pero aún así, la zanja absorbe la fuerte lluvia artificial como se calculó previamente. El agua fluye hacia la colina a lo largo de la línea trazada. Parece sencillo, pero es una técnica inteligente para adaptarse al cambio climático. Fuertes lluvias y calor. Estas condiciones climáticas extremas no solo afectan a las regiones rurales, sino también a las ciudades. Estas también tendrán que cambiar y adaptarse, dice Sven Plugger. El problema es, por supuesto, que la ciudad y sus alrededores son enormemente diferentes. Esto significa que las olas de calor de verano, por ejemplo, en grandes ciudades como Colonia o Frankfurt, son 9 grados más altas que en las áreas circundantes. Ciudades como Karlsruhe también experimentan un aumento significativo de la temperatura, y eso, por supuesto, es una carga adicional. Estás en una zona climática completamente diferente. Por eso, también habrá que reflexionar sobre cómo hacer que las ciudades sean más verdes y más azules. Es decir, que tengan más plantas y más agua. La palabra clave es enfriamiento por evaporación, a fin de aislar ese calor extremo. Esto es exactamente lo que se está considerando en Karlsruhe. La ciudad quiere desarrollarse de una manera respetuosa con el clima. Como primer gran proyecto, la plaza frente a la puerta sur de la estación de tren será rediseñada pronto. Así es como se verá en el futuro, con mucho verde. Lo que no es solo más bonito, las plantas ayudarán a proteger la ciudad del calentamiento extremo. Hay una cantidad increíble de áreas selladas en nuestras ciudades en las que el agua no se drena a través de un canal, lo que lleva a que provoquen subidas en los ríos. Hay que retener el agua en las ciudades. A eso se le llama ciudad esponja. Florian Otto, arquitecto paisajista y urbanista, recibió el encargo del rediseño. Los trabajos de remodelación comenzarán aquí pronto.
Tenemos cada vez más días calurosos y, por otro lado, cada vez más eventos de lluvia intensa. Eso es un problema en el campo, pero en las ciudades es aún más grave. Eso significa que tenemos días calurosos en los que hace un calor insoportable en ciudades como Karlsruhe, en el Valle del Rin, lo que significa que tenemos que tratar de enfriar las ciudades y al mismo tiempo moderar las fuertes lluvias que están aumentando y contener el agua. Arboleadas, fuentes y rociadores de agua refrescarán el aire de la plaza. Las áreas peatonales estarán hechas con revestimientos permeables. El agua se convierte así en un importante elemento en el diseño de la plaza. Tenemos que utilizar todo proyecto que retenga el agua, la ponga a disposición de las plantas y enfríe las ciudades. En realidad, estamos hablando de convertir las ciudades en infraestructuras verdes y azules. Adaptar Karlsruhe al cambio climático. El concepto de ciudad esponja responde al reto del futuro. Valor para cambiar. Se necesitan nuevas ideas con urgencia, como la de Bernhard Frauenberger, que intenta ayudar al Sonnwald, su paciente verde. Aquí se trata de lograr lo mismo que en Karlsruhe: retener el agua, dirigirla inteligentemente y utilizarla. Cuando se piensa en la retención del agua en el bosque, el factor decisivo en estas medidas es que siempre enfoquemos nuestras acciones precisamente en esta función y esta tarea principal, en cómo podemos aumentar esta función de esponja. Da esperanza escuchar al guarda forestal. Tenemos que adaptarnos a los cambios en el clima. Por eso el alcalde Frank Harsch da conferencias por todo el país para llamar la atención sobre una realidad. Son muchas las localidades que podrían sufrir de pronto una inundación en Alemania. Hay que hacer algo y tratar de mejorar en todos lados. Creo que la gente se está concienciando. Aún queda mucho por hacer en Winterburg, en Braunschweig y en otros lugares para que personas como Jürgen y Marion Baumann no tengan que enfrentarse a una inundación. Pronto habrán acabado. Señora Baumann, las obras han avanzado mucho. Sí, por fin. Hay que continuar. Ya se ve el final. Los últimos retoques de la nueva calefacción por suelo radiante. Queda una pregunta importante. ¿Dónde pondrán el sofá? ¿Según yo o según mi esposa? Ah, entiendo. Los Baumann decidieron poner un suelo de baldosas, por si acaso el clima extremo vuelva a golpear. Nunca se sabe, dice él.